Mi nombre es Juan Ángel Justi Cordero, soy profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, y mi área ha sido, en general, la historia del Caribe. Puerto Rico dentro de la historia del Caribe, ¿verdad? Es lo que me interesa en particular, pero desde temprano yo entendí que para realmente abrir nuevas brechas en cuanto a la comprensión de la historia de Puerto Rico era fundamental verla en estrecha relación con el Caribe. Eh, Tampoco me interesa estudiar el Caribe como algo externo, sino algo que continuamente está entrelazado con procesos internos de Puerto Rico. Eh, Así que la manera en que continuamente las preguntas que yo planteo en cuanto al Caribe en conjunto, pues tiene que ver con preguntas que de alguna manera también han surgido sobre el espacio, digamos, endógeno del Caribe. Eh, Geográficamente, pues no hay una definición sencilla del Caribe. Yo creo que tiene que ver con los procesos históricos y las épocas. Realmente lo que hace una región como podría ser el Caribe no son unas características geográficas definidas, sino a partir de cierta geografía pues hay unas interacciones humanas que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con las migraciones, que tienen que ver con los flujos de ideas. Y eso realmente es lo que define la coherencia de una región, lo que hace válido hablar de un espacio como tal, Caribe, y que puede variar mucho a lo largo del tiempo. Parte del problema que ha habido con los estudios del Caribe es que se ha pretendido tener una definición relativamente estática de lo que es el Caribe, pero precisamente una de las cosas más interesantes de cualquier región es ver cuándo cambia y cómo cambia. Eso es precisamente lo que define una región, son esos procesos de cambio en distintos momentos de su historia. En el caso del Caribe, hay que hablar del archipiélago naturalmente porque ha sido un espacio de interacción bastante continua a lo largo de su historia. Eh, Podríamos diferir en cuanto a ciertas épocas, en cuanto a algunas de las islas que podrían quizá, digamos, la isla de Trinidad, que en cierta parte de su historia, inclusive en su geología, ecología, conecta más con el continente suramericano, ¿verdad?, que con el archipiélago caribeño. Pero podemos decir que las Antillas pues, es como que un eje bastante estable de lo que es la región del Caribe. El problema es que eso solamente, si queremos dejarlo ahí, no nos lleva muy lejos, porque es solamente un punto de partida. Hay un continente americano, ¿verdad? Sur, Centro, Norteamérica, que ha estado en una relación bastante continua con ese archipiélago. Hay unas islas del Atlántico, ¿verdad? Las Islas Canarias, las Azores, las Islas Cabo Verde. Hay un África Occidental que también ha estado en relación por época muy estrecha con las Antillas. Así que cómo definimos el Caribe realmente va a depender mucho de cómo se conecta la conceptualización con esos otros espacios. Eh, Podríamos decir que en el siglo, en la época indígena, pues habría mucho que decir sobre los vínculos que hubo con Norteamérica o Sudamérica. Los indios arahuacos pues vinieron con toda probabilidad del continente suramericano y hay unos vínculos muy fuertes con ellos y recorrieron a lo largo del archipiélago, pero también hubo migraciones de Norteamérica posiblemente más antiguas y de Centroamérica. En la época de la conquista pues es interesante que se forma una interacción bastante estrecha entre las Antillas y el continente suramericano. Las Antillas, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo fueron el punto de partida para las expediciones de conquista, para suplir el ganado, para suplir los caballos de los conquistadores en el continente, para las provisiones, en muchos casos, de las primeras expediciones, y se mantuvo una relación bastante continua, que luego cambia
en el siglo XVII y XVIII con la entrada de las potencias del norte de Europa, y realmente a la misma vez que el comercio con España ha disminuido. Entonces entra en otra serie de coordenadas y se desarrolla incluso un comercio intracaribeño entre las nuevas islas plantaciones de los ingleses y los franceses y las islas españolas, que han quedado rezagadas en el comercio imperial, excepto Cuba hasta cierto punto, el oeste de Cuba hasta cierto punto. Así que entra otra época y entramos en otra definición de lo que es el Caribe y en otras nuevas relaciones con el continente. La relación con el continente suramericano continúa, pero no con la misma intensidad o la misma importancia que había tenido antes. Y a veces esa relación con el continente se da desde las islas inglesas y francesas, con flujos comerciales desde Barbados, desde Martinica, Guadalupe, con Venezuela, etc. Luego va a cambiar nuevamente en el siglo XIX con la abolición de la esclavitud y hay una nueva reorientación. Las islas hispanas se convierten en las productoras de azúcar esclavistas importantes en el Caribe. Las francesas e inglesas pierden importancia, particularmente con la abolición de la esclavitud. Y entonces entran otras nuevas relaciones con Estados Unidos, que va convirtiéndose en la potencia hegemónica y en cierto modo entra a formar parte del Caribe desde el final del siglo XVIII. Estados Unidos empieza a formar parte del Caribe, el comercio de las 13 colonias, cobra muchísima importancia. Y en el siglo XIX Estados Unidos se vuelve la potencia preeminente en el comercio caribeño, particularmente con Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Y luego en el siglo XX, pues, con más intensidad, los Estados Unidos desarrollan la economía de plantaciones, etc. Y realmente la orientación del Caribe se va, particularmente el Caribe hispano, se da más y más hacia los Estados Unidos. Así que es muy ambicioso tratar de sintetizar esas épocas de cambio ¿verdad? En pocas palabras, pero en términos generales lo que podemos ver son unas distintas coordenadas en la relación entre las Antillas y el continente, y que tienen que ver mucho con los cambios comerciales. Lo que está claro es que en esas distintas épocas no se puede separar al Caribe del continente americano, del cual realmente forman parte, y la pregunta viene a ser realmente, pues, cómo es que cambian las relaciones con el continente. No es si está relacionado con el continente, sino cómo cambian. Y esas relaciones realmente en las épocas de cambio es lo que tiene que ver mucho con cambios internos en el Caribe, tipos de economía, tipos de gobierno que se van formando en las islas de la región. En cuanto a definición del Gran Caribe, pues pues entonces sería lo que podría añadir que hay una dimensión ecológica importante, que no me gusta convertirla en una dimensión absoluta, pero la realidad es que hay una serie de características en el continente americano que predispone distintas regiones del continente a tener cierta relación o cierta afinidad con el Caribe. Y entonces, a pesar y a través de los distintos cambios y épocas que he mencionado, pues también es interesante estar consciente de esas características ecológicas que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de llanos costeros en el continente suramericano y en Centroamérica, que están aislados relativamente, están separados de la masa del interior del continente por cordillera, por selva, por grandes humedales,
Ese es el caso, por ejemplo, en Colombia, que la costa colombiana, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, tiene cierta predisposición, ¿verdad? Nada de esto son cosas absolutas, pero la realidad es que se puede comunicar más fácilmente, por ejemplo, por mar. Desde Cartagena era más fácil llegar por mar a Jamaica que lo que era llegar hasta Bogotá, que podía tomar 3 meses hasta Bogotá, mientras que a Jamaica podía tomar 3 semanas. O sea, sin convertir, sin hablar de determinismo geográfico, pero estas son cosas que eran elementos importantes y que son los que van a estar de alguna manera influyendo en las distintas épocas que mencioné en cuanto a relaciones con el continente. No solamente hay unas montañas que separan a la costa del interior, sino que también los grandes humedales en torno al río Magdalena, todo el área de Mompox, todo el área de la Ciénaga, que sale tan vívidamente en 100 años de soledad, contribuía a formar a la costa de Colombia como una especie de isla en sí misma entre el interior y el mar Caribe. Algo similar pasa también en Venezuela. La diferencia entre la franja costera de Venezuela, que va desde Maracaibo, Coro, hasta Cumaná y Carúpano en el oriente, el río Orinoco, todo eso es una costa larguísima, enorme, que tiene también una cierta predisposición a vincularse más con el Caribe. Se hacía difícil el acceso al interior porque está separado por montañas y por distancia. Algo similar también pasa en Centroamérica, todo el área de Bluefields en Nicaragua, que es un área llana, tropical, tiene unas características muy diferentes del interior de Nicaragua, que es de mayor altura, mucho mayores. Entonces la tendencia era en la época española era que la colonización se radicaba sobre todo en las áreas interiores. Un toque de campana de la Universidad de Puerto Rico, que marca las horas de nuestro campanario. La tendencia en la colonización española, también pasó en México, era a que el grueso de la colonización española se ubicaba en las áreas más altas, menos calurosas, hay menos bosques densos. Y entonces esas áreas costeras que daban hacia el Caribe, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en Costa Rica, en el propio México, pues quedaban relativamente subpobladas. Pero son áreas que van a tener unos vínculos con el Caribe, a veces más, a veces menos. Así que a través de las distintas épocas y cambios y las distintas coordenadas históricas que mencioné, pues esa dimensión ecológica, geográfica, pues tiene cierta importancia. Y a mí fue una de las cosas que de hecho, que primero me llamó la atención, en términos de que me subrayaba la necesidad de ver de manera más sistemática la relación con el continente. ¿Y consideras que hay algún aspecto cultural que dé uniformidad a la región circuncaribe? ¿Y cuál sería? Sí, claro. Mi tendencia ha sido a verlo en términos de historia económica y social como trasfondo, punto de partida. En cierto modo lo encuentro como que es el punto de agarre más firme que uno puede tener, es en esa historia económica y social, pero nada de esto tiene la importancia realmente, a fin de cuentas, que tiene la dimensión cultural, que realmente en términos de posibilidades
de comprensión dentro de la región, posibilidades políticas incluso de la región, pues es lo fundamental. A fin de cuentas, las dimensiones culturales lo que nos permite comunicarnos de una manera abierta y de fácil entendimiento con otros pueblos del Caribe, que tiene que ver con toda esa historia económica y social, pues es todo el legado de la esclavitud, de la plantación que marcó la historia del Caribe, pero realmente también otras actividades económicas, otros modos de vida que han sido menos examinados en la historia del Caribe y que estuvieron interaccionando con la economía de plantación y que ayudaron a definir mucho el carácter cultural de la región. El peso de la esclavitud fue muy desparejo en la historia del Caribe. No es fácil hacer una historia de la esclavitud sencillamente una historia del Caribe sencillamente a partir de la esclavitud. Es necesario, pero no es suficiente. El Caribe ha tenido toda una historia de pequeños campesinados, de ganadería muy fluida, ganadería montaraz, ganadería en cierto modo cimarrona, como se le ha llamado, en las Antillas Hispanas sobre todo. Así que lo interesante es ver cómo los regímenes de fuerza, como es el de la esclavitud, de imposición directa, pues han estado en interacción, en pugna, resistidos por toda una historia de campesinado, de existencia más libre en el Caribe. Después de todo, estas islas, desde el punto de vista de los esclavistas, eran unos espacios de oportunidad económica y para establecer plantaciones esclavistas. Desde el punto de vista de muchos que venían huyendo de los regímenes feudales, semifeudales en Europa, eran tierras de oportunidad y tierras donde podía haber un acceso a la tierra que no podían tener en Europa. En el Caribe se desarrolla en las islas hispanas se desarrollan unas poblaciones mestizas desde muy temprano, donde hay un sedimento cultural importante desde el siglo XVI y XVII, y no hay un desarrollo tan temprano de plantaciones como la hay en otras islas. Una cosa es hablar del Gran Caribe, como estuve hablando. Ahora, si vamos a hablar de la cultura del Gran Caribe, de las dimensiones más internas, pues realmente hay que establecer unas definiciones bastante consecuentes entre la historia del Caribe hispano por un lado y la historia del Caribe francés, inglés y holandés por el otro. Y son historias bastante diferentes, muy relacionadas, pero que en parte una dificultad que ha habido con la forma de estudiar el Caribe ha sido tratar de estudiarla como si fuera un solo bloque y tratar de reducir la historia del Caribe a algunos elementos comunes que pudieran definir la historia completa del Caribe. Y realmente no es así. Podemos ver que la esclavitud ciertamente jugó un rol muy importante en las Antillas Hispanas en el siglo XVI y principios del XVII, comenzando con la esclavitud indígena y luego la esclavitud africana, pero a partir de los 1620, 1630, realmente la esclavitud tiene un papel exiguo en la historia de las Antillas Hispanas, en unas más que en otras, en algunas regiones más que en otras, y no es realmente hasta el siglo XIX, finales del XVIII en el caso de Cuba, siglo XIX en el caso de Puerto Rico. No es hasta esas épocas en que realmente la esclavitud vuelve a cobrar importancia. En Cuba Occidente, a finales del XVIII, y en Puerto Rico en el siglo XIX. Eso quiere decir que por varios siglos la esclavitud tiene una importancia exigua,
donde solamente hay como un 5% de la población esclavo en las islas hispanas. Lo mismo pasa en Santo Domingo. En Santo Domingo realmente nunca se consolida un régimen esclavista. Posteriormente hay esclavitud en el siglo XVIII, pero es muy limitada. Y luego está la revolución haitiana que arrasa con la parte española, arrasa con las plantaciones esclavistas de la parte española. Así que realmente en el siglo XIX, mientras se está fortaleciendo la esclavitud en Puerto Rico y Cuba, en Santo Domingo todo lo contrario, ha triunfado el régimen haitiano. Así que en síntesis, la historia de las Antillas Hispanas tiene un periodo de esclavitud al principio relativamente breve y tampoco de una enorme fuerza, y luego en el siglo final XVIII y XIX, donde sí se convierte en una presencia económica importante, llega a ser un 40% de la población de Cuba, los esclavos. En Puerto Rico llegan a ser un 15% de la población. Ahora, si comparamos eso con el Caribe inglés y francés y holandés, en esas islas, cuando se consolida la esclavitud, que mientras en Puerto Rico y Cuba esa primera época de esclavitud está en descenso, a principios del siglo XVII, empieza a constituirse una sociedad esclavista en las Antillas inglesas y francesas, en el siglo XVII también, un siglo de grandes cambios en el Caribe. Y entonces ya a partir de los 1620, 30, 40 tenemos unas economías esclavistas fuertes, vinculadas al capitalismo atlántico de una manera muy estrecha, y donde las poblaciones esclavas alcanzan el 90%. O sea, estamos hablando de regímenes sociales muy diferentes, y a veces la insistencia en ver al Caribe, reducir al Caribe a un régimen de plantaciones esclavistas, pues realmente resulta bien poco útil para entender la historia de la región. Sí, ciertamente se forman plantaciones esclavistas en las islas inglesas, francesas y holandesas, pero ese no es el caso en las Antillas Hispanas. ¿Qué está pasando en las Antillas Hispanas en el siglo XVII y XVIII? Pues es bien interesante porque desarrollan unas relaciones económicas, humanas, sociales, culturales, con las colonias esclavistas de Inglaterra, etc. Pero las Antillas Hispanas siguen manteniendo un régimen social, un tipo de sociedad relativamente autónoma dentro de todo, basado en la ganadería, en la producción de comestibles, en el corte de madera. Así que tenemos, por ejemplo, el caso más dramático es el de la isla Española, donde en el siglo XVIII se forma la colonia más rica del mundo, ¿verdad? Por lo menos ricos para los que la controlan, Saint-Domingue, en la parte oeste de la isla Española, mientras en la parte este de Española, lo que es Santo Domingo Español, la economía ganadera que se había estado gestando a lo largo de siglos ya, está relacionada con la parte oeste de la isla. Así que tenemos Santo Domingo Español produciendo ganado en hatos, ¿verdad? De una manera, no es una economía muy estructurada, pero productiva. Produce ganado, produce madera, produce carne y suple a la parte oeste de la isla, a la parte de Saint-Domingue. En cierto modo, uno de los secretos de la trayectoria económica excepcional que tuvo el Saint-Domingue francés fue la relación con el Saint-Domingue español. Así que vemos una isla que está en dos partes, que tiene dos economías totalmente diferentes, pero a la misma vez complementarias. Eso es algo también de lo que constituye una región, por cierto, no es solamente ser homogénea, sino tener diversidad, pero que es una diversidad que se conecta y se interrelaciona. Algo así está pasando en otras partes del Caribe. Por ejemplo, el oriente cubano está vinculado con Jamaica. Jamaica es una economía, la principal economía de plantación de Inglaterra, pues le compra ganado, le compra madera, le compra comestible al oriente cubano. Entre Puerto Rico y las islas de las Antillas Orientales, las islas Leewards, ¿verdad? Saint Kitts, que tuvo una economía de plantación
importante, Nevis, Antigua, inclusive hasta Guadalupe. Puerto Rico comercia y produce ganado, produce comestibles. Las mulas de Puerto Rico eran muy cotizadas. Las mulas eran el animal más preciado para mover los ingenios azucareros, y Puerto Rico se convirtió en un productor de mulas importante en toda esa época. Eso sale también en Venezuela. Se producen, claro, Venezuela, con un territorio mayor, produce una enorme cantidad de mulas. En el siglo XVIII o principio del XIX, que Alexander Humboldt, cuando viene a América en su viaje, describe el comercio de mulas y cómo llevan las mulas en goletas desde la costa de Venezuela hasta las islas francesas, inglesas, en el Caribe Oriental. Así que todo este comercio se está dando. A la misma vez hay intercambio en cuanto a esclavos, porque una de las líneas de comerciales que se está dando es de Puerto Rico, por ejemplo, le vende ganado a las Antillas inglesas, pero de las Antillas inglesas, que tienen una gran cantidad de población esclava, le venden esclavos a Puerto Rico. Y así se va desarrollando lentamente. En el 18, en Cuba se está dando esto también, con Jamaica, va entrando una población esclava, precisamente a través del comercio de contrabando, que es, desde el punto de vista español, es ilegal, desde el punto de vista inglés, está aceptado, y hay un comercio de esclavos que a la misma vez se está desarrollando con ese contrabando de ganado, madera, etcétera. Hay unas relaciones interesantes en toda esta época con el continente americano como tal, que habría que mirar también. Como mencioné, tráfico de ganado entre las islas caribeñas y el continente suramericano. Hay un comercio importante de madera desde Jamaica, que van a explotar las maderas de la costa centroamericana, incluyendo Honduras. De ahí va a salir el país de Belice, que era originalmente una colonia inglesa, cuyo fundamento fue totalmente el corte de madera, madera para tintes, ¿verdad? Que se hacía en esas costas. Bueno, pues dentro de toda esta historia económica y social y de contrabando, comercio, etcétera, pues ¿dónde figurarían estos personajes que tanto se destacan al hablar del Caribe, ¿verdad? Quizás plantaciones, esclavos, piratas y bucaneros y playas, ¿verdad? Es quizás de lo más que se habla del Caribe en el exterior, y realmente eso toca solamente unas partes de la historia de nuestra región. Pero sí, pues, piratas y bucaneros pues, son fenómenos interrelacionados. En una época, a principios del siglo XVII, un poco final del XVI, y a lo largo del XVII, con épocas de mayor auge y menor, a principios del XVIII ya se puede considerar que están en franco descenso como fenómeno social en el Caribe. Son característicos de los comienzos de la colonización, cuando en distintas partes del Caribe que no están ocupadas por España políticamente, o donde España tiene control político, pero que no tiene una presencia, su colonización, el caso más claro es el de la parte oeste de la isla española, el noroeste, donde está la isla de Tortuga. También están las islas, varias de las Antillas menores. Pues España nominalmente era la soberana en esos territorios, pero no tenía una presencia. Entonces vemos que en los comienzos de la penetración europea, noreuropea, ¿verdad? Franceses, ingleses, holandeses, pues precisamente se van a dirigir a esos espacios donde España tiene poca presencia. España trata de desalojarlo, ¿verdad? En el caso de Santo Domingo, los más notorios fueron las devastaciones que intentó España, donde literalmente trató de quemar y matar a toda la gente que vivía y desalojar a todos los colonos que vivían en la parte noroeste de Española. Naturalmente no pudo hacerlo, y lo que hizo fue crear una sociedad en esa región noroeste. Se convirtió en un área pues aún más abierta a los bucaneros, porque se convirtió en una tierra de nadie. Lo mismo trató de hacer en el norte de Venezuela. Esos
los bucaneros, desde el punto de vista de la historia económica y social, son los más interesantes porque los bucaneros estaban involucrados en una actividad económica importante que era la cacería de ganado salvaje, generalmente, y se les llaman bucaneros porque cogían los cerdos salvajes en particular y ahumaban, secaban la carne y la vendían a los buques que pasaban. Y esa era carne muy valorada porque era carne que se conservaba por mucho tiempo en el alta mar. Así que ellos podían internarse de un año en los montes del norte de Española, el área que España había tratado de vaciar, pero que no pudo. Y entonces ahí cazaban ganado y entonces cazaban ganado para cueros, las reses salvajes, que son reses ferales, como dicen, son ganado doméstico que se había vuelto a ser salvaje, entre comillas. Los mismos cerdos para la carne y el ganado particularmente para los cueros. Del ganado dejaban perder la carne y cogían los cueros, y los cueros también los vendían. Así que los bucaneros están en esta actividad en varias de las islas del Caribe, están en esta actividad y sirven forman un sedimento para una población futura más estable. Los piratas, pues los bucaneros a veces eran piratas, y podían estar alguna época de piratas, alguna época de bucaneros. Había piratas también a tiempo completo, pero estaban siempre en alguna relación con áreas donde había bucaneros. Así que el modo de vida bucanero y el modo de vida pirata están relacionados. Los piratas tuvieron una existencia más efímera porque estos vivían sencillamente de depredar buques, y entonces eso podía funcionar por unas épocas y podía irles muy bien en unas épocas, pero como modo de vida más sostenido a lo largo de décadas y décadas, pues no desarrolló unas estructuras muy estables. Quizá pudiera hablarse de Jamaica al principio como que tuvo una sociedad pirata, y la isla de Providencia también. Hay algunos casos donde quizás se pudiera hablar de eso, pero casi siempre uno va a ver actividades comerciales con las Antillas españolas, comercio de ganado, comercio de esclavos, etcétera, que está también ahí. O sea, ser pirata exclusivamente a base de atacar buques españoles o buques de otros países y vivir de eso, no formó generalmente una estructura duraderas, estables en las islas del Caribe, pero llama mucho la atención porque pues estaban en contra de la ley, eran personajes pintorescos, los más notorios de ellos, de los piratas. Ahora, de los bucaneros, el caso más significativo es de nuevo el caso de Sandomán, volviendo a los inicios de la colonia de Sandomán, donde podemos ver que fueron bucaneros en interacción con piratas, pero con una fuerte base bucanero, que se convirtieron en los primeros llamados habitantes de Sandomán, que fueron los primeros plantadores, tenían esclavos, fueron desarrollando cultivos. El tabaco era un favorito para desarrollar cultivos en pequeña escala, de parte de estos personajes ¿verdad?, que van entrando en el Caribe, y luego el azúcar. Así que en Sandomán claramente los bucaneros fueron la base del sistema luego de los plantadores, que se convierten en la clase dominante de Sandomán. Uno busca en los antepasados de esos plantadores de Sandomán, de Haití, pues uno encuentra que había bucaneros y una dosis de piratas. Los piratas siempre están presentes por algún lado, y como digo, los bucaneros muchas veces eran también piratas en algunas partes de su vida. Y en Jamaica fue el otro caso, donde también había bucaneros que estaban en corte de madera, en cacería de ganado, el comercio con Centroamérica.
y que también forman el origen de la clase de planters dominante. Así que es importante pues ver cómo estos fenómenos de los bucaneros y los piratas que se han destacado tanto en nuestra historia, es importante sin quitarle la dimensión de aventura, ¿verdad? Y la dimensión, lo carismático que eran muchos de los personajes más notorios y las vidas fascinantes y azarosas que tuvieron, sin eliminar nada de eso, pero a la misma vez tratar de situarlos de una manera más coherente en la historia de la región y no reducir la historia de la región a las vidas de estos personajes, porque realmente formaban parte de toda una época que fue la época de la penetración inicial de los europeos del norte, ¿verdad? Ingleses, franceses y holandeses, de su penetración en las áreas menos ocupadas por los españoles de la región del Caribe. En Puerto Rico la plantación esclavista se desarrolla particularmente en el siglo XIX. Hubo plantaciones anteriormente, pero era realmente una porción muy reducida de la economía insular. Lo mismo pasaba en Santo Domingo y lo mismo pasaba en el oriente de Cuba. En estos territorios la plantación esclavista tardó en desarrollarse hasta el siglo XIX, aparte de unos desarrollos iniciales que hubo en el siglo XVI, pero siglo XVII, siglo XVIII mayormente, hubo muy poco de economía esclavista en Puerto Rico, como también en Santo Domingo y en el oriente cubano. Y es importante ver que lo que pasa en Puerto Rico pues tiene en algún modo esos paralelos. En el siglo XIX, pues, debido a la revolución haitiana, se abren unos mercados para el azúcar que no había habido anteriormente. Haití, Saint-Domingue, producía el mayor productor de azúcar en el mundo, y de repente pues, hay una demanda para el azúcar que está buscando productores. Así que Puerto Rico entra en esos circuitos a principios del siglo XIX. España se ha dado cuenta que a través de todas las guerras que hubo en Europa, a finales del 18, España que estuvo ocupada por el régimen napoleónico, España se había dado cuenta que no podía tratar de gobernar a las Antillas de la misma manera que lo había tratado de hacer anteriormente, y está dispuesta a abrir unas oportunidades comerciales que antes no las tuvo, y ve unas posibilidades económicas interesantes para España en todo esto. Así que a partir de 1915 se comienza un régimen de comercio libre para particularmente el puerto de San Juan. Luego se van a abrir otros puertos en la isla que permiten entonces la entrada y salida de capitales, de extranjeros y de esclavos. De hecho, premian a los plantadores esclavistas que vengan de otras partes del Caribe, y por cada esclavo que traen le dan tierra, ¿verdad? Le dan cierta cantidad de tierra por cada esclavo que traiga, y le dan beneficios contributivos, etc. Así que eso ayuda a formar en el siglo XIX un régimen esclavista en Puerto Rico que llega a alcanzar como el 15% de la población, que tiene su auge máximo en los 1830. Estuvo muy vinculado a mercados europeos y a Estados Unidos, que estuvo, que ya desde la época de Saint-Domingue, las 13 colonias se habían convertido en un mercado fundamental. Pues en el 19 para Puerto Rico, Estados Unidos se vuelve un mercado importantísimo, y de Estados Unidos vienen madera, vienen carnes conservadas, vienen productos textiles, etcétera, a Puerto Rico. Así que se da un intercambio también que se facilita con la producción esclavista. Y pues aquí vienen plantadores de
hay criollos que habían estado activos en el régimen ganadero y que se van convirtiendo en plantadores esclavistas. Hay también extranjeros que vienen a Puerto Rico de algunos de las Antillas inglesas y algunas de las Antillas danesas, como eran las Islas Vírgenes. De Estados Unidos llegan también algunos plantadores que se establecen en Puerto Rico. Hay irlandeses que vienen, que habían estado ya bien vistos por España por ser católicos y se establecen en Puerto Rico. Así que se va formando una nueva clase hegemónica de plantadores esclavistas en las primeras décadas del 19. Hay un comercio de esclavos directo con África que trae esclavos particularmente de las zonas de lo que hoy en día Nigeria y de más al sur del área del Congo, llegando hasta Angola, inclusive dando la vuelta por el continente africano hasta Mozambique, llegan algunos esclavos también. En este comercio pues hay los comerciantes esclavistas son norteamericanos, hay franceses, hay ingleses y en algunos casos también hay puertorriqueños y cubanos. Ese régimen esclavista después de los 1830 empieza a tener dificultades. Los precios del azúcar bajan y ya para los 1850 está en plena decadencia y finalmente se encamina hacia la abolición en 1873. Es interesante que en esa misma época las Antillas inglesas y francesas están teniendo la abolición de la esclavitud, están teniendo una decadencia en su régimen, ya la venían teniendo desde principios del 19. Así que realmente Puerto Rico y Cuba se aprovechan de una coyuntura donde la esclavitud en las zonas que eran las zonas antiguas de esclavitud en el Caribe, las zonas inglesas y francesas en particular, están entrando en decadencia, y entonces Cuba y Puerto Rico entran como productoras en el siglo XIX. Y conectando con el siglo XX, precisamente las islas hispanas, que fueron las que entraron tardíamente en la producción esclavista, luego se convierten en las principales productoras del régimen de plantación ya de las grandes plantaciones del siglo final del XIX y del siglo XX, las plantaciones de trabajo asalariado, las centrales corporativas, que están dominadas en parte por capital norteamericano, en parte por capital nativo, capital español incluso, o hispano-criollo. Así que hay una continuidad interesante entre esas economías esclavistas del siglo XIX y lo que luego van a ser las economías de las grandes centrales corporativas del siglo XX. Realmente es ahí donde se establece, mientras que en las Antillas inglesas y francesas, que habían sido las zonas de mayor producción antigua de azúcar, las que tenían las economías clásicas de plantación azucarera, realmente van a tener un desarrollo muy limitado en el siglo XIX y el siglo XX, y no van a tener casi el desarrollo que tuvieron Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, con las grandes centrales corporativas norteamericanas que se establecieron allí. Oriente en particular, en Cuba, que había sido una zona atrasada, entre comillas, en Cuba, mientras que Occidente era la que tenía la economía esclavista más floreciente, pues Oriente se convierte en el siglo XX en el eje de las grandes centrales corporativas norteamericanas. En las Antillas inglesas las excepciones son Trinidad y Guyana, que precisamente se desarrollan tarde, también se desarrollan en el siglo XIX como economías no tanto esclavistas, aunque sí tienen una presencia esclava, pero a base de trabajo importado, de contrato, porque se abolió la esclavitud en las colonias inglesas y francesas, así que dependen de trabajo importado hindú y luego de Java y de China, traído por contrato. Y entonces esas dos colonias, Trinidad y Guyana, que desarrollan en el siglo XIX una economía de plantaciones, como también las colonias hispanas, van a tener un desarrollo similar en el final del 19 y en el 20 de centrales corporativas con alta tecnología, similar a la de las Antillas hispanas.
Así que esos son los distintos, digamos, distintas trayectorias cronológicas o desfases o subregiones del Caribe que hay que tomar en cuenta al hablar de la economía de plantación. Uno de los estudiosos que más aportó a la comprensión de la historia del Caribe fue Sidney Mintz. Sidney Mintz es un antropólogo, que falleció en el 2015, fue un antropólogo norteamericano que estudió varias de las sociedades del Caribe y hizo unas observaciones muy agudas sobre la historia de la región que se apartaban de los consensos que había en cuanto al estudio del Caribe y plantearon realmente unas rutas de análisis nuevas que siguen siendo muy fértiles en la comprensión de la región. Yo podría hablar, lo más sencillo es hablar, hay un artículo clave de él de 1966 que se llama El Caribe como región sociocultural, y es un artículo que he analizado con detenimiento y he vuelto a él en muchas ocasiones porque realmente ofrece varias dimensiones de análisis para el Caribe que resultan productivas entender. Y ejemplifica la obra de Mintz en conjunto sobre el Caribe. Él, para empezar, insiste en ver al Caribe como parte del capitalismo atlántico, ver los procesos históricos del Caribe no como algo que sucede en el Caribe como tal, sino que forma parte integral y de hecho constitutiva, básica, del desarrollo del capitalismo atlántico. O sea que el Caribe es como que no solamente una especie de víctima pasiva, como a veces se le representa, sino como un elemento constructor del propio capitalismo y que Mintz entiende que no se puede conceptualizar el capitalismo sin entender también al Caribe. O sea, no es algo accesorio, no es una colonia, una especie de apéndice, sino que es constitutivo del capitalismo. En eso, pues, Mintz tiene precursores, ¿verdad?, en Eric Williams y en C.L.R. James, que hicieron un análisis afín. Lo interesante de Mintz es que lo lleva al aspecto productivo, en el sentido de que él trabajó más las relaciones sobre el terreno, ¿verdad? El nivel más elemental del Caribe, empezando con la geografía y la ecología, y tratando de ver cómo esas ecologías, las prácticas sociales, los grupos rurales que se formaron, las estructuras económicas, cómo todo esto estaba a su vez articulado con unas estructuras mayores. O sea que el énfasis de Mintz tendía a ser siempre muy pendiente, tendía a estar siempre muy pendiente del nivel de tierra, de las relaciones sociales, y siempre tratando de verlo en relación con los circuitos mayores. Por ejemplo, en el caso del azúcar, pues mirar muy de cerca el funcionamiento de las plantaciones azucareras. Las plantaciones azucareras estaban presentes en la obra de Williams, estaban presentes en la obra de James, pero Mintz entra, digamos, en la antropología de las plantaciones azucareras, en el funcionamiento interno de las plantaciones, en la relación que había entre
los distintos tipos de esclavos que había en las plantaciones, en la ubicación geográfica de las plantaciones. Y por ejemplo, en este artículo que mencionaba, empieza insistiendo en cómo el Caribe, que lo visualizamos como un área generalmente pues, de plantaciones, esclavos, etc. Realmente el Caribe son islas montañosas en gran parte. Y entonces, si bien hay áreas que se prestan para la agricultura esclavista y de plantaciones, pero realmente hay otras, quizá la mayoría, en el caso de las Antillas Hispanas, del territorio, es territorio accidentado, son montañas, y que se presta más bien a la agricultura campesina. Entonces, por ahí él va hilvanando un análisis donde las Antillas Hispanas tienen cierta trayectoria, las Antillas inglesas, francesas y holandesas tienen otra. En parte tiene que ver con la ecología, en parte tiene que ver con la historia diferente de su colonización. Y a partir de eso, pues va formando un análisis de cómo esas sociedades se desarrollan de forma distinta, como en las Antillas inglesas y francesas, por ejemplo, la polaridad entre blanco y negro es mucho más fuerte que la que existe entre las Antillas, que la que existe en las Antillas hispanas, donde la mezcla racial ha sido mucho más importante y donde las relaciones raciales entonces van a ser diferentes, no que sean mejores ni peores, sino que son diferentes a las que existen en las Antillas inglesas y francesas, las Antillas no europeas, y cómo el régimen de plantaciones conecta con esos patrones culturales y patrones raciales, y cómo todo eso pues está inserto dentro de una economía atlántica. La importancia de las economías caribeñas, de las economías azucareras para el capitalismo, tiene que ver mucho con el desarrollo del trabajo manufacturero en Inglaterra, y cómo el desarrollo de la urbanización en Inglaterra, la aceleración del trabajo, la búsqueda de alimentos más baratos para la población trabajadora, para facilitar las ganancias de parte del capital en Inglaterra, pues propició que el consumo del azúcar como bebida, como materia de energía, junto con el té y el café, pero sobre todo con el té en Inglaterra, se convirtieran entonces en unas bebidas fundamentales para la clase trabajadora inglesa, y cómo el azúcar pues se va insertando en la dieta, y cómo forma parte de una transformación del capitalismo inglés. A la misma vez están entrando los capitales que se habían formado en las economías esclavistas en el Caribe, y están entrando a las compañías mercantiles en Inglaterra, a la banca, los mismos nobles que tenían grandes extensiones de tierra, pues también ahí entraba también el capital del Caribe y facilitaba las compras de terrenos. Así que la economía esclavista del Caribe, en el caso de las Antillas inglesas es lo más claro, se convierte en parte integral de la economía metropolitana a través de la dieta, a través de los flujos de capitales, y ayudó de una manera muy significativa a moldear la propia economía metropolitana. Y le interesaba a Mintz rastrear, particularmente a través del azúcar, rastrear a lo largo de todo ese circuito el flujo de mercancías, de trabajo humano, de ideologías, desde la plantación misma hasta la metrópoli, y atendiendo a las diferencias internas del Caribe en todo momento, y pues insistiendo a la vez en la importancia del nivel de tierra, de las relaciones sociales, y en
inserción de esas relaciones sociales en unos circuitos mucho mayores.